Reciban un cordial saludo de quien les habla, Norma Santana. De inicio deseo plantearles una importante pregunta, porque es una pregunta de vida o muerte. La escuché de un ponente en alguna oportunidad y me parece importante plantearla dentro de la temática que hoy trato por este medio. Supóngase que está usted cómodamente, un buen día, sentado en su sofá, descansando en casa, y de pronto mira por la ventana y ve aproximarse un tsunami. ¿Qué haría usted? Número 1, ¿se esconde bajo una mesa? Número 2, ¿sale corriendo? O número 3, ¿avisas a los vecinos? Como líderes del importante ministerio cristiano de la enseñanza, el cual ejercemos, ¿por qué y para qué estamos enseñando? A propósito de la reciente matanza de muchos niños en otra escuela de Estados Unidos, que se añade a otros tantos casos en lo que va del presente año, de nuevo se destaca la crisis en los sistemas sociales. Se requiere un abordaje urgente. Es la crisis que afecta a las familias, a la sociedad, al sistema educativo, al sistema de salud, etc., pero también a la vida particular de cada uno de nosotros. Por la muerte de esos estudiantes se hacen diferentes análisis relacionados con los victimarios o autores de esos crímenes y se han detectado profundos problemas emocionales y espirituales en sus vidas. Violencia y maltrato familiar, bullying o acoso escolar previo a los hechos, también carencias afectivas, malas influencias, entre otras cosas. Todos esos desórdenes desembocaron en las aulas de clases. Aún siguen desembocando allí, pero también en otros espacios. Particularmente he manejado casos parecidos en el ejercicio de mi profesión docente. Cabe entonces una pregunta: ¿qué papel juega la Iglesia de Dios en estas y otras problemáticas? Ya que son espacios de educación y de formación, y la Iglesia cristiana también cuenta con estos espacios. Pero allá afuera, un espacio que se creó para educar y formar, parece que es ahora el sitio para no formar, y es algo que realmente merece nuestra reflexión, análisis y abordaje. Este tema lo relaciono con mi exposición en el Congreso Educativo que fue dirigido al liderazgo cristiano y que se realizó en las instalaciones del campamento de nuestra organización eclesiástica ubicada en el poblado de Huigüe, estado Carabobo, Venezuela. De allí que la expongo por esta vía para que esté al alcance tanto de los asistentes a manera de repaso, pero también de los que no pudieron asistir. En esta temática que he titulado Liderazgo Educativo desde la influencia y el ejemplo, procedo a referir la base bíblica que nos guía y que sirve de soporte dentro de los temas o los puntos que van a ser tratados en esta enseñanza. La misma se encuentra en el libro a los Efesios, capítulo 5, versículos 15 al 17, que procedo a leer en este momento. Dice allí de la siguiente manera: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo desde la cárcel. Él, como misionero fundador, pero también como maestro y líder, tenía preocupación por el desenvolvimiento de la vida de los creyentes. En esta carta refiere una serie de consejos a nivel espiritual para una expresión social. Pero justamente aquí en el versículo 15, él les refiere
les advierte, les hace un llamado de atención a que miren, observen de una manera diligente, de una manera con premura, con interés, cómo están andando, cómo se están desenvolviendo, cómo estamos caminando y accionando. Y añade que este caminar nuestro, porque aunque la carta fue dirigida a los Efesios, es una carta universal para todos los tiempos, añade entonces que no debería ser de forma necia. Lo necio es lo simple. La necedad también está relacionada con la torpeza. En cambio, debemos andar y observar que este caminar sea como gente sabia. Sabiduría, uno de los principales dones del Espíritu Santo, que nos permite entender y discernir el tiempo. En el verso que había leído subsiguiente a este, él seguía añadiendo o comentando o exhortando: aprovechen bien el tiempo, los días son malos. Aprovechar, ser oportuno, oportunista, en cuanto a aprovechar y saber usar bien la oportunidad, porque los días son malos. Eran malos en ese momento, continúan siendo malos. Hay maldad, pecado y corrupción. Luego el pasaje leído finaliza con la expresión del verso 17, por tanto, es decir, se enlaza la expresión anterior con la que sigue a continuación: no sean insensatos. La insensatez es desatino, es un actuar ilógico. Más bien, seamos entendidos. Una vez más, se refiere a una palabra sinónima de el hecho de ser sabios. Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Voluntad se refiere a cuál es el plan del Señor, cuál es la meta, el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Qué importante es que podamos entender y encajar esta expresión bíblica dentro del contexto del tema que hoy me ocupa. Vuelvo a repetirlo: liderazgo educativo desde la influencia y el ejemplo. Cabe aquí la oportunidad para dar los conceptos que involucran este título. Liderazgo. Liderazgo es la capacidad de influir, de motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr un objetivo. En este caso, nuestro objetivo es la enseñanza para que haya un aprendizaje. Entre tantos conceptos sobre liderazgo y liderar, este me llama mucho la atención porque está suficientemente relacionado, ya que, repito, nos refiere la palabra básica de esta temática: influir. Añade el concepto que esta capacidad de influir, motivar, etcétera, es unida al involucrar personas y grupos en un marco de valores. Eso es un líder. Tiene un equipo a su alrededor y los tiene bajo un marco de principios, de normas para la vida. Esa es la vivencia del cristiano. Estamos enmarcados en los valores expresados en la palabra de Dios. Dentro de los conceptos, cabe entonces conceptualizar, valga la redundancia, la palabra educativo. Lo educativo es todo lo relacionado con la enseñanza, la formación, es instruir, es adiestrar. Aquí quiero establecer una diferencia entre educar y formar. Ambas deben de estar unidas en nuestra labor. Educar es transmitir conceptos, conocimientos, pero formar es en cuanto al carácter, en cuanto a lo interno de cada ser humano. Y por eso, de allí que reitero, cuando educamos, cuando enseñamos, debemos también estar pendientes de la formación que ofrecemos a los que participan de este proceso. Influenciar. Influenciar es repercutir. Algo que tiene influencia es algo que tiene impacto, relevancia e importancia. Allí cabe nuevamente una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Nuestra enseñanza, nuestra labor es realmente influyente? ¿Estamos dejando algún impacto, huella o marca en aquellos que nos escuchan y que reciben nuestra formación? Por último, la palabra que quiero conceptualizar dentro del título, que vuelvo a repetir, liderazgo educativo desde la influencia y el ejemplo, es esa, la última palabra, ejemplo. Un ejemplo es un modelo, un patrón, también es un prototipo.
El que da ejemplo sirve de guía y sirve de norma para sus seguidores. Verifiquemos siempre si lo que hacemos puede ayudar, guiar y contribuir a el beneficio de los demás. Una de las principales características o elementos de un liderazgo es que hay una visión. El líder debe tener una meta, un objetivo específico. Nuestro Congreso Educativo tuvo como lema liderazgo con una visión conjunta. Los diferentes ponentes lo estuvieron revisando y yo tomo alguna de esas características o elementos para ser tratados dentro de esta ponencia. Desde Génesis, primer libro de la Biblia, Dios a un hombre llamado Abraham le planteó una visión. Se lo expresó allí en el capítulo 12 de este libro, versículo 1. Vete de tu tierra. En otras palabras, sal, muévete al lugar que te mostraré. ¿Qué te mostraré? Y allí deducimos y sobreentendemos que la visión, la meta no era la de Abraham, era la que Dios le iba a indicar. Esta palabra es clave para lo que procede a continuación en cuanto a esta ponencia. La visión, el objetivo y el plan que Dios nos ha mostrado es el que debe de seguirse para poder tener éxito en la labor encomendada. Procedo en este momento a dar los subtítulos, los puntos que van a ser tratados dentro de este tema. He iniciado con una breve introducción, una ilustración que vamos a retomar en el transcurso de la ponencia. Entonces entramos al punto número 1, conceptos, que anteriormente los he definido. Punto número 2, ¿cuál es la visión de Dios? Número 3, el peligro de la no visión. Número 4, los retos de influir y modelar. Hago un alto, un paréntesis, en la referencia a este punto número 4, porque allí nuevamente deseo enfocar la ilustración de inicio. ¿La recuerdan? Un hombre o una mujer sentados cómodamente observan que viene un tsunami o una crisis. Eso es un desafío. Se le está presentando un reto y vamos a verificar estas respuestas a el accionar que pudiese ser parecido al que tú y yo hagamos. Punto número 5, análisis y evaluación del liderazgo educativo. Vamos a hacer un breve recorrido analítico, consideraciones sobre situaciones que están sucediendo dentro del desarrollo del liderazgo educativo, pero no solamente vamos a hacer el análisis, vamos a ver los posibles resultados, que es el proceso de evaluación. Y por último, el punto número 6, abordaje y soluciones. Queremos ofrecer alternativas de solución, todos los puntos a la luz de la palabra de Dios. Ya para finalizar esta primera parte, pues cabe destacar que he dividido esta ponencia en 3 partes para facilitar la descarga, la escucha y la interacción. Entonces, quiero concluir, repito, esta primera parte para hacer un llamado a que la Iglesia de Dios, que somos cada uno de nosotros, tiene el deber de asumir el liderazgo educativo, influenciando y siendo un modelo. Pues para eso nos hemos estado formando en nuestros diferentes institutos teológicos, talleres, cursos. Las mismas escuelas bíblicas dominicales han servido para trazarnos una meta, un camino, no solamente en el Ministerio de la Enseñanza, sino en los diferentes ministerios que se ejercen para edificación y para alcanzar a aquellos que están en problemas, en luchas y en dificultades. Ante las necesidades y las crisis planteadas, como ya lo hemos visto en los diferentes sistemas, ¿qué harás? Ahora sí retomo la ilustración de inicio nuevamente. ¿Refugiarte a solas en tu zona de confort? El hombre o la mujer de la ilustración de inicio, dijimos que una de las posibles respuestas sería tomar una mesa y colocarse debajo de ella para que no le afecte el tsunami que se aproxima. ¿Lo harías tú también? Número 2.
salir corriendo para librarte a ti mismo? O número 3, tomar un papel de atalaya para advertir, enseñar, mostrar un camino mejor a los demás. De tu visión dependerá tu acción. Tu propósito de vida es clave para llevar a cabo acciones determinadas dentro de un contexto determinado y ante una crisis planteada. Hasta aquí esta primera parte. Les invito en próximos días a continuar dentro de este canal de YouTube para escuchar el segundo punto de esta ponencia. ¿Cuál es la visión de Dios? Vamos a revisarla para saber si estamos acorde, si nuestras acciones coinciden con los propósitos y los planes de Dios y qué podemos hacer entonces para llevar adelante de una mejor manera ese plan divino para toda la humanidad y para cada uno de nosotros. Soy Norma Santana, Dios les bendiga y hasta esa próxima oportunidad. Les espero. Cuídense mucho.